¿Y cómo están? Bueno, esta es la escena que vamos a intentar replicar. Cuando ustedes abran el modelo se van a encontrar con algo como esto. Así. Bueno, lo que estamos viendo es el muro. Vamos a cortar el muro. Recorte cercano. Vamos a darle unos 350 acá. Y está, ahí estamos recortando. Por acá le vamos a poner unos 25, digamos, para empezar. Ok. Vamos a acercarnos un poco. Con Shift sostenido voy a mover más o menos para que se parezca un poco la escena a la que teníamos antes. Vamos a poner esto en 30. Un poco más vamos a cortar. Ahí está, ahí lo tengo. Voy a guardar la escena por acá, crear una nueva escena. Y está. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, estoy dejando espacios acá. Si vamos a la cámara fotográfica por acá, teniendo en cuenta que vamos a hacer una relación 16:9 cuando menos, se marcan por acá en más oscuro la parte que no va a salir en el render, fíjense. Ahora es la ventana y ahora es 16:9. Entonces, con ayuda de esto y también con ayuda de arreglar los tercios, vamos a ir acomodando un poco. Si se fijan por acá, estamos en perspectiva. Yo lo voy a llevar a perspectiva de 2 puntos con F8. Eso me va a permitir acomodarme un poco mejor y acercarme un poquito más. Voy a acercar. Creo que por ahí está bien. Por ahí está bien. Si vamos a ver la imagen esta, más o menos esto, el encuadre que tiene, no está en una relación 16:9, está mucho más alargado. Entonces ya me doy por satisfecho. Voy a actualizar esto. Dándole por acá, se actualiza y se marca aquí cuando se ha hecho la actualización. Perfecto. Vamos a salir con una X de aquí del modo de render. Tenemos el modo de video y este otro modo que es para renderizar por bloques. Ok. Primero que más estamos mostrando, si ustedes ven la imagen, hay algunos materiales que llegan bien y otros no. Eso les va a pasar en todos los motores de render. En la mayoría creo que el que mejor trae, el que mejor importa es Corona, sin duda. Los materiales de Corona los reconoce mejor, pero tampoco lo hace a la perfección. Vamos con I, vamos a absorber, apretamos I y absorbemos esto. En su color está por acá esto. Voy a copiarlo y voy a eliminarlo. Ok. Este color está muy blanco, lo voy a llevar a un 80% cuando menos. Perfecto, ahí estamos mejor.
Vamos a seguir con la escena. Voy a irme moviendo por acá. Si se fijan, entra la luz a la escena más o menos así. Y me parece perfecto. Solo para redondear le voy a poner menos 110 para que ustedes puedan replicar. Ok. Vamos a actualizar. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a arreglar los materiales que no están viniendo bien. Este piso, por ejemplo. Vámonos a aquí, color map. Vamos a buscar. Déjenme ver dónde estamos. Yo lo tengo en el escritorio como todo. Aquí está. Les va a aparecer con todos estos materiales el archivo. Voy a dar este. Abrir. Listo. Ahí está. Para que no esté tan saturado, voy a venir por acá y lo voy a cambiar a lineal. Perfecto. Vamos a seguir trabajando. Como yo me voy acercando y va eliminando por el recorte cercano que tiene, voy a generarme una nueva escena donde la cámara no tenga este recorte cercano. Voy a actualizar. Ok. Estas plantas están mal. Voy a venir por acá. En su color map voy a buscar alguna flor. Está perfecto. Listo. Acá, fíjense, tenemos por acá el boom. Voy a buscar una hoja así. Está perfecto, su difuso. Está muy bien. Esto lo voy a cambiar a follaje. Esto también. A follaje. Ahí está perfecto. Vamos por más materiales. Esto de acá voy a decirle que va a ser una tela a la que le voy a subir un montón su roughness y le voy a dar un poquito de brillo especular. Ok, lo mismo para esto. Cloth, un montón de roughness. Ok. Alfombra lo mismo. Un montón de roughness, un poquito de especular. Cuando ustedes importen de algún modelador, algunos materiales van a venir con nombre. Por ejemplo, este me dice que es cuero. Entonces voy a buscar por acá algún leather. Este. Perfecto. Y aquí en su normal voy a ponerle este desplazamiento. Ok. Voy a irlo aclarando un poquito. Por ahí está. Estas cortinas. Bueno, estas cortinas las vamos a hacer después. Seguiremos viendo qué más hay por acá. Con Shift sostenido y la rueda del ratón sostenida podemos desplazarnos. Ya voy a poner la cámara, la voy a arreglar. Vamos a unos 35 milímetros. Ok. Y esto va a ser perspectiva. Voy a ver un poco más metálico. Que brille un poco más. Por ahí está bien. Perfecto. Grifo, yo creo que está mal. Pero me gusta así blanco como está. Lo voy a dejar.
Voy a dejar así tal como está. Desde acá es metal. Voy a bajarle la rugosidad. Ahora sí. De acá también le voy a bajar la rugosidad. Esto es un negro más más reflectivo, más glossiness, mucho más glossiness por acá. Lo veo bien nomás. Todo eso me parece que está bien. Esto de acá. Vamos a ver por acá. He visto algo parecido como esto. Ok. Metal. Perfecto. En su emisivo vamos a colocar esto de acá. Ahí se ve. Voy a decirle que lo voy a invertir para que sea lo emisivo los dos en punto. Obviamente también le voy a decir que tenga un OV individual y lo voy a rotar a 270. Perfecto. Puedo darle incluso un color, digamos así, al emisivo. Bueno, no funcionó. Vamos a darle por acá. Perdón, hice todo mal. Ok, vamos a volver aquí, invertir. Ahora sí. Quiero darle un color por acá, color. Lo voy a llevar un poco al anaranjado. Ok. Listo. Vamos a ver este. Me parece que está bien. Todo eso me parece que está bastante bien. Este no. No me agrada. Vamos a buscar una madera oscura. No sé si esto es madera, pero vamos a probar. No lo es. Voy a buscar esta de acá. Ok. Les voy a colocar que va a ser lineal. Perfecto. Y voy a tratar de dominar con esto el color. Perfecto. Vamos a la escena. A la escena 2. Esto de acá. Que sea un plot. Perfecto. Para estas cortinas, yo lo que prefiero hacer es venirme a los assets. Cuando quiera. Ahí está. Voy a venirme online. Aquí ustedes ya han visto todo lo que estoy preparando. Bueno, creo que la mayoría de estos ya los tienen. Hay un montón que no. Estos de aquí, todos estos están a la espera de un video. Estos de acá. Bueno, sigamos. Vamos a online, materiales. Y le voy a decir que quiero Kurt. ¿Ya? Cortinas. Y cualquiera de estas cortinas van a funcionar bastante bien. Vamos a probar esta. Voy a darle esta acá y acá. Ok. Estamos listos para hacer algún render de prueba. Y es que
Esto déjenme probar algo. Acá hemos cambiado follaje. Tal vez si esto lo giro 270 grados, ahí está funcionando mejor. Ok. Acá también vamos a ponerle algún material que corresponda. Esta cerámica. Y la voy a hacer. Perfecto. Vámonos a la escena ahora sí. Así de rápido. Me agrada cómo está. Me agrada cómo se ve. Es lo bueno de 5. Vamos a lo que vamos a renderizar. A los efectos. La exposición la vamos a manejar nosotros. Tal vez con un poquito más de exposición. Punto 2. Punto 15. Ya. Contraste muy leve. El bloom aquí está destellando demasiado. Voy a bajarlo hasta 0.05 tal vez. Ok. Y si nos fijamos en la imagen inicial, donde tenemos, creo que lo he cerrado. Vamos a ver por acá. Ok. Ahí está. Tiene un tono verdoso, ya, que no me termina de agradar. Pero vamos a imitarlo. Vamos a volver a la escena. Voy a encuadrarlo un poco mejor. Como por ahí. Actualizamos. Ahora sí volvemos aquí. Esto va a ser punto 2 tal vez. Un poco menos. Punto 15. Contraste muy leve. El bloom lo he bajado a 0.05 más o menos. La saturación todo eso lo voy a dejar. Pero al tinte le voy a dar ese tinte verde que más o menos tiene la imagen de referencia. Ahí está. Vamos a actualizar la escena. Las sombras. Por acá, si venimos a estos 3 puntitos, la intensidad del sol está bastante elevada. La voy a bajar un poco, 0.7. Y lo definido de las sombras lo voy a alargar casi hasta un 0.7, digo hasta un 7, 8. Ya que es una especie de ocaso. Ok. Ahí está. Vamos a actualizar. Perfecto, vámonos a los efectos. Tal vez voy a subirle la exposición hasta un 0.2. Ahí lo tengo. Voy a quitarle los canales. 16:9. Voy a ponerle por acá 1920. Va a ser una pincha. Ahí. Esto lo dejo en 0.2. Siempre traten de actualizar para que no pierdan sus avances. Ok. Esto ya está. Como ven, es un programa súper rápido. Voy a renderizar que esté en el escritorio. Listo. Bueno, ya terminó. Vamos a abrir el folder. Ok. Aquí está la imagen final. Esta es. Lo único que hay que hacer es cortar la parte superior. Me está enervando esto. Ahí está.
Más o menos lo corto por acá. Una cosa así. Guardar. Y es esto, ¿no? Esta ya es una imagen con bastante buena calidad. El trabajo de los materiales ha sido súper básico. Súper básico. Pero ya se ve bastante bien. Todo lo que están viendo aquí, no recuerdo cuántos assets han salido. Todos los mueblecitos, todo lo he convertido en assets independientes. Para los que han llegado hasta acá, también va a estar disponibles esos assets. Ya. Pero eso es exclusivo para los que han llegado hasta acá. No sé, me voy a editar. Voy a poner un texto ahí con lo que quiero que hagan los que han llegado hasta esta parte, para recibir el acceso a los assets gratis. Bueno, para los de Patreon obviamente ya está disponible. Está disponible la escena original, todo completo. ¿Cuánto tiempo ha sido? Ha sido, no sé, 15 minutos de hacer la escena, 17 minutos digamos. Pero esos de 5, esta facilidad tiene, esta rapidez. Y tiene la ventaja de que lo que estás viendo está... básicamente eso va a salir. Esto estamos viendo. El resultado final es esto. Y a lo que queríamos llegar es esto. Esta imagen está cortita, digo chiquita, pero bueno, se entiende un poco. O se nota la comparativa. Ahí está. Estos son los assets que salieron de la escena. Va a ser solo para los que lleguen hasta esta parte. Y para eso tienen que comentar, vale la pena llegar hasta el final. En los comentarios del video hacen una captura con su like, con su me gusta, con su suscripción, obviamente todo, y que se note su comentario, y me lo envían al correo que va a estar al final de la descripción. ¿Ya? Con eso les doy acceso a estos 31 assets que tengo por acá. Listo. Eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Tengan una excelente semana, excelente mes.